Ahora, en la 92.9, te entregamos la información y el análisis de los principales hechos que mueven los mercados financieros de Chile y el mundo. Clave Morse. Decodificamos los conceptos económicos para el ciudadano de hoy. Daniel Fajardo, Diego Uribe y Felipe Reyes analizan la actualidad económica y sus conexiones con la política, el medio ambiente, la tecnología y más. Bienvenidos a Clave Morse. Miércoles 12 de junio, 9:03 de la mañana, se ve en el cielo como las nubes cada vez se ponen más grandes, más negras, se acerca la lluvia, el temporal, pero en Clave Morse siempre seguimos decodificando la economía, los negocios, las empresas, viendo qué está pasando en los mercados también. Y antes de empezar el programa, les quiero recordar que nos pueden seguir en nuestras redes sociales, en Twitter o X, en realidad se llama ahora, Radio La Clave, Instagram, Radio La Clave, en nuestro LinkedIn, que empezamos a moverlo muy fuerte hace un mes atrás, así que también síganos en LinkedIn y además pueden ocupar el hashtag Clave Morse en la clave para este programa a través del 92.9 FM y muy importante nuestro canal de YouTube, donde cada entrevista, como las dos que vamos a hacer hoy día, cada programa queda disponible on demand para que después puedan revivirlo, además de nuestro canal también en Spotify. Y así empezamos Clave Morse y vamos a las cifras rápidamente. En Clave Morse te informamos cómo parten los mercados. Indicadores económicos del día. La UEF, 37.504,39 pesos. Bueno, siempre sube, nunca baja, ya sabemos. El precio del dólar, 922,15. Se ha mantenido ahí estos días. La verdad es que estamos lejos ya de esa... Cuando bajó a los 900 hace como 2-3 semanas, el euro también estaba rozando los 900, ahora está más cerca de la barrera psicológica de los 1000 con 992,77 pesos el euro. El cobre subió un poquito con respecto a ayer, pero está ahí en el 4,5, ahora está en 4,53. Ojalá lo veamos en los 5, que también estuvo hace como un mes, pero 4,5 es una excelente cifra, ¿no es cierto? Especialmente tomando en cuenta lo que significan los futuros. Petróleo Brent, $82,81 el barril. El petróleo WTI, $78,85 el barril. Les recuerdo, antes de entrar a los titulares, que hoy día tenemos como entrevistada a Claudia Marfin. Y además, en la segunda parte, tenemos una entrevista con Alejandra Sepúlveda, que tiene que ver un poco con la ley Karim, que es súper importante, que empieza también a regir desde el 1 de agosto. Las noticias que debes saber. Titulares en Clave Morse. Bueno, súper importante. Hoy a las 2 de la tarde, a 14 horas de Washington, que es DC, que es la misma que la nuestra, se conoce la decisión de la Reserva Federal, ¿ya?, en Estados Unidos. Se espera que se mantengan los tipos de interés. Supone que no debe haber sorpresa, ya que la economía estadounidense se mantiene bastante estable, han aumentado los empleos, y tan importante como la decisión de la Reserva Federal es la rueda de prensa que 30 minutos después que se da a conocer la decisión de la Reserva Federal hace Jerome Powell, ¿ah? Porque también indica un poco cómo va la economía, si van a haber recortes a lo mejor más al segundo semestre o a fin de año como se espera, pero en general hay un 99% de posibilidades, según los analistas, que se mantenga la tasa. Y a las 8, poquito antes se van a conocer también el IPC de Estados Unidos y también el IPC de China, así que hoy día es un día súper importante, principalmente en estas dos potencias que hemos conversado en Clave Morse, que tienen una nueva batalla comercial por la electromovilidad como otras, como la tecnológica, así que los ojos van a estar puestos tanto en Estados Unidos como en China a nivel internacional hoy en día. Y hablando de autos eléctricos, noticia importantísima que la hemos tocado también en Clave Morse, hemos traído entrevistados a hablar sobre esto. La venta de autos eléctricos subió un 133% en mayo. La Asociación Nacional Automotriz de Chile, la ANAC, reportó un aumento del 133% en la venta de vehículos de cero o bajas emisiones, o sea, híbridos,
con un total de 1.364 unidades vendidas, sumando 5.335 en lo que va del año. Este incremento representa un alza del 100% en comparación con el mismo periodo del año anterior. Dentro de esta categoría, los autos 100% eléctricos destacaron con un aumento de 631,4% en mayo y seguramente van a seguir subiendo durante el año. La oferta ha aumentado bastante, han llegado marcas conocidas, hay marcas que solamente se dedican a autos eléctricos y las marcas más tradicionales están también metiendo muy fuerte los híbridos. Acuerdo internacional impulsa producción de acero verde en Chile. Corfo, Siderúrgica Huachipato, BMWK y la alemana SMS firmaron un acuerdo para desarrollar la producción de acero verde en Chile. La filial del Grupo CAP aportará recursos de infraestructura, mientras que SMS brindará conocimientos técnicos y propiedad intelectual para tecnología sostenible. El convenio incluye actividades de investigación y desarrollo, así como la mejora de capacidades tecnológicas en Chile. Este esfuerzo es respaldado por el ministro de Economía, Nicolás Grau, quien destacó la importancia de acelerar la producción de acero verde y alinearse con las oportunidades comerciales de la descarbonización. Es súper importante indicar que básicamente el acero verde no es que sea un acero diferente, simplemente se produce con energías renovables, con energías limpias, por eso se llama verde. Es lo mismo que pasa con el hidrógeno. El hidrógeno ha existido siempre, se produce hace mucho tiempo, pero el hidrógeno verde es el que se produce con energías limpias. Y Chile tiene afortunadamente bastantes, potencia en energía solar, en energía hídrica también y energía eólica, que son parte de las energías limpias. Bueno, me atrasé un poco con las noticias. Nuestra entrevistada ya está en el estudio, así que la vamos a presentar inmediatamente con un tema que es bastante interesante. Les quiero dejar con usted a Claudia Marfin, fundadora de Changemaker Leaders y directora de empresas. Claudia, ¿cómo estás? Hola, Daniel, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Feliz de estar acá esta mañana. ¿Esperando la lluvia? Esperando la lluvia, que no sea tan grave para todos los que la están pasando mal. Pero siempre es bueno la lluvia, a pesar de que la gente está pasando mal, en términos generales es bueno. No sé si tanta. Ha sido muy fuerte. Exacto, no sé si tanta. Fuerte. En el sur, especialmente en la región del Biobío, han habido muchos problemas. Veamos qué va a pasar acá también. Esperemos que no sea tan grave, que sea bienvenida, pero no tan dramática. Ya, Claudia, cuéntanos primero a qué se dedica Changemaker Leaders. Changemaker es una consultora en alta dirección. Nos dedicamos a acompañar a los líderes, por eso justamente el foco está en los líderes. Hacer de las organizaciones, tenemos como propósito hacer las organizaciones más humanas, porque creemos que organizaciones más humanas logran resultados superiores. Estamos enfocados en los resultados, obviamente, pero en el cómo se logren esos resultados marca la diferencia. Y por eso el nombre, ¿no? Porque los líderes son los que hacen los cambios. Entonces, a ver, cuando me propusieron este tema lo encontré bastante interesante porque no había visto algo así. ¿Ya? No lo has visto porque no había. Porque no había, claro, no he visto algo similar. Ustedes, si entiendo bien, lo que hicieron fueron estudiar las cartas a los accionistas, ¿no es cierto? Que generalmente escribe el líder de una empresa. Hablemos del líder porque a veces el cargo puede cambiar, ¿no es cierto? Sí. Gerente general, CEO, etc. Líder de la empresa, a los accionistas en las memorias. Exacto. Y de ahí sacaron ciertas conclusiones. A ver, cuéntanos más en detalle de qué se trata el estudio. Te cuento un poco más. Efectivamente, es la primera vez que se hace un estudio de este tipo que ha tenido repercusión y han empezado a aparecer estudios en la misma línea. Nosotros pensamos, bueno, hay cartas que se esperan, por ejemplo, en Wall Street, si uno mira cartas como de BlackRock, de Citibank, son como bien esperadas, no solo en el mundo empresarial, sino por toda la sociedad. Y dijimos, a ver, ¿qué está pasando en Chile? ¿Cuáles son las tendencias? ¿Qué están pensando los líderes, como decías, de las empresas en Chile? Entonces, abril-mayo es la época en la que se presentan las juntas de accionistas, se renueva gobierno corporativo y justamente se presentan las memorias. Y dijimos, bueno, ¿dónde podemos ver eso? Las empresas IPSA presentan sus memorias en la CMF y lo que hicimos fue analizar las cartas de las empresas IPSA, ¿sí? En este caso analizamos 27 cartas de presidentes. Presidentes, ¿sí? Partimos por los presidentes. Hay una carta de gerente general, hay 2 empresas que no presentaron, como para poner foco un poco en la autoridad máxima. Efectivamente, como decís, los gerentes generales también escriben cartas. Claro, sí. Y aparte era como pensar en las cartas, cómo generan narrativas los líderes de cómo están viendo
sus propias empresas, la sociedad, qué visión de futuro tienen. Entonces nos pareció muy interesante dar una mirada a aportar un poco, contribuir con, bueno, cómo están viendo los líderes empresariales sus propias empresas, la sociedad y lo que viene hacia adelante. Antes de preguntarte algunas conclusiones generales, que después las vamos a ir desglosando y masticando, ya, este es un estudio así no se había hecho en Chile antes, pero ¿se ha hecho en otras partes del mundo un estudio que analice las cartas de los presidentes? Mira, muy buena pregunta, pero no tengo respuesta. Yo creo que de lo que al menos hemos como buscado, googleado, no ha salido algo al respecto, pero después de tu pregunta voy a salir a buscar. Ya, no, pero sería una doble innovación además, súper interesante. Es muy buena, sí. Vamos a tomar nota. Ya, vámonos entonces a las principales conclusiones de este estudio acerca de las cartas de los presidentes a los directorios. Mira, primero contarte, como te decía, que analizamos esas 27 cartas con una metodología. Primero, lectura bien exhaustiva, o sea que dedicamos tiempo como ser humano a leer las cartas. Ya. Y después lo pasamos por el filtro de la inteligencia artificial. Perfecto. Ya. Primero el ser humano, después la inteligencia artificial. Primero el ser humano y después la inteligencia, porque en la inteligencia artificial uno te ayuda a buscar menciones, como para corroborar lo que habíamos visto. Y después hicimos algunos dobles chequeos, lo cual es muy interesante, ver la mirada, y después te voy a ir contando para no dar todas las conclusiones de inmediato. Entonces, en estas menciones lo que hicimos fue cómo estructurar en 3 partes los hallazgos, ¿no? Por un lado, la parte de cómo estaban mirando el contexto país, por otro lado, cómo estaban mirando temas de negocio. Y otro tema que sale muy, muy relevante, muy nombrado, son temas de ESG o sostenibilidad. Claro. ¿Sí? Entonces, en esa línea, lo que sale más mencionado, así número 1 de las 27, 25 menciones, es la situación económica. Ya, porque por lo general, perdón que te interrumpa, por lo general esta carta expresa lo que siente el presidente dentro del último año en ejercicio. Exacto. No necesariamente, o sea, claro, posiblemente tiene mucho énfasis en el último mes, los últimos 2 meses, pero supone que expresa lo que pasó en el último año. En el último año, lo que da cuenta de los resultados del último año, como vos decías, o sea, que como le fue a la empresa en términos de resultados, también hace como una mirada respecto al contexto económico, que ciertamente ha sido muy, muy complejo para Chile, y un poco lo que se espera es que se hable de la estrategia y de cómo ve el futuro, claro. Cosa que pasó un poco menos, o sea, estuvo muy, muy centrado en el tema, en la situación económica. Y ahí aparecen como puntos de la inestabilidad macroeconómica, cómo afectó a Chile, cómo afectó temas de inversión, cómo tuvieron que lidiar con la estabilidad financiera. Y sí, cómo pudieron sortearla y dan cuenta de la solidez que tienen las empresas en Chile, lo cual también es positivo frente a toda esta complejidad, cómo pudieron responder y seguir siendo de alguna manera bien sólidas. Eso es una buena noticia. En segundo lugar, apareció el cambio climático. Cambio climático. Eso es muy bueno también, porque hace un par de años era un tema que queríamos instalar. Y hoy sí está fuertemente presente en el discurso de los presidentes, por lo tanto, si uno mira aguas abajo en toda la organización, cómo se está pensando, cómo se está invirtiendo también, pensando en lo que queremos lograr de revertir. Bueno, no sé, no nos metamos en ese tema porque no sé ya si es posible, pero bueno, cómo poder enfrentar este desafío del cambio climático y cómo está ya inserto en la estrategia del negocio. Ahora, perdón, eso puede ser tampoco influido por la norma 461, ¿no es cierto? Efectivamente. Que esta norma donde las empresas IPSAS tienen que reportar los temas de sostenibilidad a la CMF. También ha habido otra digamos, iniciativas, como por ejemplo el Chapter Zero Chile, ¿no es cierto? Que básicamente nace el Instituto de Directores y son directorios que están, directores y directoras que están preocupadas del tema de cambio climático. O sea, también es un tema que era bastante perogrullo que saliera entre los más principales, ¿o no necesariamente? Sí, mira, aunque suene naif, no importa si es por regulación o por responder a la normativa,
me gustaría quedarme con la parte de que está siendo instalado. Está siendo un tema importante. Es un tema importante, claro. Está bien que hay que reportarlo, que hay que cumplir con una norma. Al final lo que busca la norma es que se instale y que pase y que todo suma. Es como, no nos metamos tampoco en el tema de si tenemos que tener normativas para si hay más mujeres o menos en los directores, no importa cómo, pero al final el tema es que las cosas pasen. Uh-huh. Y cuando uno ve el resultado, está pasando y se está invirtiendo para que las empresas sean más sostenibles, para poder enfrentar de una manera distinta el cómo hacemos negocios. Y yo creo que eso es la parte positiva de todo esto. Perfecto. Y lo otro que aparece también como en tercer lugar, que es muy, muy potente, y ahí podemos ver las causas también, es el tema de la digitalización. Ya. Y la digitalización en cómo dar respuesta a temas de servicio al cliente, en cómo ser mucho más ágiles y también desde el punto de vista de ciertos procesos. Uh-huh. Claro que uno, desde el punto de vista de la estrategia, decir, bueno, ¿por qué las empresas se están digitalizando? Porque es más eficiente. Entonces, claro, siempre si nos vamos a la causa de raíz podemos... Pero al final estamos avanzando en digitalización, que es algo muy importante porque nos prepara para estar más listos al futuro, digamos. Las compañías tienen que estar digitalizadas. Ahora, cuando vamos a hacer doble clic y nos vamos a lo que ha estado menos mencionado, por ejemplo, desde el punto de vista de digitalización, uh-huh, nos llamó la atención que el tema de inteligencia artificial, si bien es un tema clave dentro de la digitalización, aparece entre las menos mencionadas. ¿En los menos mencionados en el área de digitalización? O sea, en general. En general, o sea, si uno va a las menciones, está entre las últimas, un 4% solo la menciona. Y también otro tema que está muy, muy poco mencionado en ese momento, solo para que nos vayamos al momento de las juntas, que decíamos que es abril-mayo. Uh-huh. Si te acordás, por ahí tuvimos eventos importantes en temas de seguridad. ¿Te acordás? Claro, el tema de los carabineros que fueron asesinados en el sur. Fue un momento bien crítico. Estuvo la ENADE, donde puso muy fuerte el tema de seguridad. Y ahí en las cartas no aparecía... No aparece. Yo la verdad es que yo pensé que el tema de seguridad iba a aparecer casi después del tema de desarrollo económico. Tal cual. Pero no salió, porque el tema de seguridad, claro, en ese periodo pasaron 2, 3 hechos importantes, pero también es un tema que se está conversando hace tiempo. Hay otro tema también que llama la atención, bueno, posiblemente está... Todo el tema de lo que es inversión, uh-huh, que hemos visto cómo las empresas, cómo los gremios últimamente han mencionado la importancia de volver a lograr una inversión en Chile como antes. Mucho dinero se ha ido para afuera, aunque ha aumentado un poco la inversión extranjera, pero es una cifra media extraña que no la vamos a comentar ahora, la inversión extranjera directa, que es diferente a la inversión extranjera en general. Pero el tema de inversión o la preocupación por la inversión, ¿fue mencionado o está de alguna forma en las cartas también? Estaba mencionado a través de la urgencia por avanzar en reformas que de alguna manera faciliten la inversión. Ya. Pero no como una disposición a hacer grandes inversiones. Sí, las inversiones como a través, lo que te decía, de más de la tecnología, de la digitalización. En ese camino sí hay como un destino a inversiones, uh-huh, pero no a invertir desde el punto de vista de generar nuevas oportunidades de negocio. Bueno, el presidente ayer mandó un mensaje desde Alemania, sí, ¿cierto? Claro, a ver si los empresarios en Chile, al igual que lo que está pasando en Alemania, tienen una mirada un poco más positiva respecto a invertir en nuestro país, pero sí hay como un pedido a facilitar un entorno más favorable para las inversiones, porque si no, y aparece en algunas cartas, hay un atractivo de invertir en otras geografías y vemos que hay compañías, claro, que lo están haciendo. Sí, se está haciendo mucho. Digamos. Que se está invirtiendo, o sea, en CMPC, otras. por ejemplo. Y toda el área forestal están invirtiendo mucho afuera. Y está pasando eso, digamos. Está pasando eso. Y si uno mira como desde el punto... Por eso el punto está más en el tema regulatorio, en las reformas que se necesitan para facilitar esas inversiones. El tema de permisología, que ya desde el año pasado viene bien fuerte. Uh-huh. Eso de alguna manera es un freno también y genera mucha incertidumbre a la inversión. Ahora, detengamos un poco el tema seguridad, que me llama la atención que haya sido tan poco mencionado. ¿Cuál crees tú que es podría ser la interpretación de que
que se sienten seguros las empresas, no sé, o que no es tema tan importante. Me llama harto la atención. Sí, a nosotros nos llamó la atención también. No creo que sea un tema que no es relevante, porque después hicimos un análisis de las juntas, de cómo, porque tenemos que tener en cuenta que las memorias se preparan con mucha anticipación. Sí, se empiezan a preparar casi que el cierre del año anterior, o sea, en noviembre, diciembre, enero se están trabajando en las memorias. Entonces yo creo que eran otras las temáticas. Fue un año tan movido desde el punto de vista económico y demás que toman relevancia probablemente otros temas. Y definitivamente, bueno, la ENADE yo creo que marcó sí. Las cartas seguramente ya estaban listas. Ya estaban listas, ya estaban en el horno, así salieron del horno. Entonces yo creo que sí, lo que hicieron varios presidentes después fue tomar ese tema y ponerlo en las juntas de accionistas. Ya. Y ahí sí la conversación cambió, más allá de lo que dijeron en las cartas. Entonces el punto es, bueno, que yo creo que eso es lo que nosotros queremos poner como relevante, ¿no? De que tomar conciencia de que las cartas te generan una realidad de cómo estás mirando la empresa, el mundo, la sociedad. Cuando vemos las cartas de estos líderes en Wall Street, no hablan solo de su empresa, te hablan de, no sé, por ejemplo, si uno mira la carta de Larry Fink de BlackRock, toda la primera parte de su carta, él habla de lo que está pasando a nivel del envejecimiento de la población, de la necesidad de trabajar en los temas de pensiones, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Entonces es una mirada mucho más grande. Una visión. Es una visión. Y Claudia, estamos, bueno, recuerdo para los que están entrando recién, estamos hablando con Claudia Marfin, fundadora de Changemaker Leaders y directora de empresas, sobre este estudio de las cartas, ¿no es cierto?, que fueron presentadas en las juntas de accionistas a la empresa IPSA. Y ya, tú dices que, claro, en el fondo también la carta debería ser una visión. Y también es una arenga, ¿o no? ¿En qué sentido? Arenga, es decir, podemos lograr esto, vamos a lograr esto, como del jefe de una empresa que de alguna forma arenga a la gente, sí, a sus trabajadores y a la economía para poder salir adelante. Es muy buen punto ese, sí, yo creo que es tomar conciencia de que no solo le estás hablando a tus accionistas desde el punto de vista del retorno de su inversión, sino también tenés que arengar o motivar a tus colaboradores, a tus proveedores, a los distintos stakeholders, y a la sociedad también, porque es como, ¿qué estás mirando hacia futuro? ¿Cuál es tu postura, tu posición respecto a lo que viene hacia adelante? Es como, mira, hablaba con un presidente a propósito de este tema y decía, otro tema que no salió mucho fue la mirada hacia los colaboradores, que es esto que estás planteando. Sí, y por ejemplo, equidad de género, a mí me faltó. No sé qué otros temas faltaron, ¿crees tú? Mira, un tema que a mí al menos me importa mucho es la mirada interna, ¿no? Porque claro, miramos hacia afuera, lo macroeconómico, pero eso que podés hacer internamente, que tiene que ver con el tema de las personas. Hace un par de años, cuando estábamos con la pandemia, todas las memorias eran las personas primero, sí, claro, ¿cierto? Sí. Ahora nos fuimos para el otro lado. Entonces, el punto de motivar también a las personas, todos ponen, bueno, gracias a nuestros colaboradores, como el agradecimiento de rigor, pero tener conciencia, como vos decías, de motivar, de que le estás hablando también a los colaboradores, que le estás hablando a la sociedad, que de alguna manera tu mensaje llega a más personas que tus propios accionistas, es súper importante. Por eso decimos, bueno, cómo tomar conciencia de que esto es una narrativa que genera una realidad y que de alguna manera impacta en cómo te están mirando como rol social que tiene la empresa. Entonces, ese punto es como prepararte. Hay muchos, y nosotros lo sabemos, que hay muchos presidentes que se dedican a trabajar las cartas a conciencia con su directorio. Hay otros que lo delegan en comunicaciones internas. Pero lo que te iba a comentar, que un presidente me dijo, mira, en realidad puede ser que este resultado sea porque la mayoría de los presidentes tenemos un perfil muy financiero. Sí, claro. Por lo tanto nos acomoda, porque, Daniel, si vos lees las cartas, te prometo que nosotros lo hicimos,
son páginas de análisis macroeconómico y demás, y después muy poquito de... O sea, para eso está la memoria, ¿para qué ponerla al principio la carta? Exacto, entonces, bueno, dice, lo que pasa es que somos tan financieros que nos sentimos cómodos en esto, pero, dijo, después de ver estos resultados me doy cuenta que no podemos ser agnósticos a temas de personas, a temas relevantes para la sociedad, como vemos el futuro. Entonces, ¿cómo despertar un poquito eso? Y tomarse el protagonismo, porque es súper importante entender que las empresas son un elemento importante para el desarrollo del país, independientemente que haya gente que le guste más, que le guste menos, que haya malas prácticas o buenas prácticas, son un líder importante porque son las que generan empleo, las que generan proyectos, las que generan innovación. Por último, para terminar, Claudia, que estamos en la hora, en términos generales, si tú tuvieras que no sé si está ese análisis en el estudio, pero ¿cuál sería el tono general que tú ves en las cartas? ¿De optimismo, de pesimismo, de preocupación? ¿Cuál sería ese tono general? Me encanta la pregunta porque lo discutimos en el equipo y se lo preguntamos a la inteligencia artificial. Ya. Entonces, claro, cuando uno ve, desde el ser humano que somos, al principio era como... Wow, el planteamiento era un poco, no quiero decir pesimista, pero con una mirada compleja, ¿cierto? Compleja, dado el entorno macroeconómico, los desafíos y demás. Ahora, a pesar de eso, mostrando mucha resiliencia, es como la capacidad de enfrentar los desafíos y seguir adelante. Entonces, al final te quedas como con esta sensación de que podemos y vamos a seguir adelante. Ahora, cuando le preguntamos a la inteligencia artificial, la respuesta fue que el tono generalmente, lo leo literalmente, es optimista a pesar de los desafíos mencionados. Ya, es más o menos similar. Es similar. Oye, entonces, bonito que la inteligencia artificial nos diga que, me pareció, nuestros presidentes son optimistas. Sí, además me pareció súper innovador un estudio en el que contrasten o que pasen por dos filtros. Uno el que hacen las personas, los especialistas, y otro que hace la inteligencia artificial, y se exprese así en el estudio. Me parece bastante interesante. Son formas de usar la inteligencia artificial sin tampoco tenerle tanto miedo. No, es como complementario. Nosotros creemos que la inteligencia artificial es absolutamente complementaria. Excelente estilo para los próximos estudios, para quienes nos están escuchando. Claudia, ¿dónde podemos encontrar el estudio para verlo? El estudio está en nuestra página web, en changemakerleaders.cl. Y también lo estamos disponibilizando, bueno, en distintos medios, y lo vamos a poner hoy en LinkedIn también, en nuestro LinkedIn. Excelente. Síguenos en LinkedIn en Radio La Clave, ¿ya? Y lo vamos a subir ahí entonces, si te parece. Lo compartimos a propósito de la nota. Claudia Marfín, fundadora de Changemaker Leaders y directora de empresa, quien nos está hablando de este estudio, La mirada de los líderes del IPSA, análisis en base a las cartas en las memorias 2023, que lo pueden después descargar y ver en la página de la empresa y también en LinkedIn. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Daniel. Nos vamos a las menciones. LAP, la tecnología que permite comercializar tus productos en marketplaces internacionales. Conecta, publica y gestiona integradamente muchos canales a través de una sola plataforma. Encontrarás distintas herramientas para optimizar y eficientar tus ventas globales. Exportar y vender en marketplace nunca fue tan fácil. Conectamos Latinoamérica con el mundo. Y en IDEMAX impulsamos y damos vida a un futuro con empresas y negocios relevantes para el mundo. Somos una consultora de negocios que piensa sin límites para impactar el futuro de cada empresa. Transformamos el presente para impactar el futuro. Negocios, proyectos, innovación. Visítanos en idemax.com. Y a la vuelta de los comerciales vamos a estar con Alejandra Sepúlveda de Comunidad Mujer para hablar sobre la Ley Karin.